Y buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenidos nuevamente a Mote Radio Podcast, un proyecto que desarrolla justamente estos productos, los podcasts, pero también charlas sobre temas vinculados al periodismo y la comunicación. Transmitimos para todo el mundo desde los estudios de radionoticiascuenca.com, que se ha convertido en nuestro espacio de trabajo. Recuerden que estamos en nuestra página web www.moteradio.com, pero también en diferentes redes sociales y plataformas. En esta jornada tenemos realmente una invitada que la consideramos de mucha valía y también de lujo. Conectada directamente desde México DF, saludamos a Nayeli Roldán, con quien tendremos una importante conversación acerca de cómo iniciar una investigación periodística. Rápidamente les comento a ustedes que Nayeli es coautora de la investigación periodística La Estafa Maestra, que fue ganadora del premio Ortega y Gasset del año 2018 como mejor historia, también el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje y finalmente como finalista en el Premio Gabriel García Márquez. Es también coautora de los libros La Estafa Maestra, Graduados en Desaparecer el Dinero Público en el año 2018 y La Travesía de las Tortugas en el año 2015. Además obtuvo una mención honorífica en el Premio de Excelencia Periodística 2017 por su cobertura en los enfrentamientos de Nochtitlán, Oaxaca, y es ponente también en diplomados de periodismo de investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas de la UNAM. Además también en la Universidad Autónoma Metropolitana y la Fundación Elena Poniatowska. Ha trabajado también en medios como Grupo Milenio y Efecto TV y actualmente es reportera de Animal Político. Con esta breve presentación, pero muy importante, queremos hacer el contacto directamente hasta México DF con Nayeli. Primero, para agradecerte por haber estado acá, acceder a esta charla acá en Mote Radio Podcast, que es un medio digital, es una alternativa que le estamos impulsando desde hace algún tiempo con el objetivo de despertar la conciencia también entre nosotros los comunicadores, la autocrítica, pero también balancear y hacer que la gente se dé cuenta de la importancia del periodismo. Nayeli, buenas tardes de nuevo y muchas gracias por estar conectados con nosotros con Mote Radio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas tardes a ti, Johnny, y al auditorio. Y en verdad la agradecida con la invitación soy yo. Perfecto, Nayeli, ahora solamente te pido que nos esperes una pausa de menos de un minuto y volvemos ya para desarrollar este importante tema, cómo iniciar una investigación periodística tan necesaria en estas épocas, creo que en todos los países del mundo, pero más en los de nuestro continente. Vamos a la pausa y volvemos. En tiempos de COVID-19, el uso de mascarilla es fundamental y obligatorio. Domo Bioseguridad ofrece mascarillas antifluido con todas las medidas de salud. Además, contamos con elegantes diseños para todas las edades. Contáctanos al teléfono 099-5513-500. Domo Bioseguridad, porque tu salud nos interesa. Y bueno, reiteramos el saludo a la gente que se conecta con Mote Radio Podcast y les recordamos que estamos con Nayeli Roldán, periodista mexicana con una importante trayectoria en periodismo de investigación. Y antes de emprender los temas con los cuales iniciaremos esta charla, queremos pedirle por favor a Nayeli que nos cuente algunos aspectos acerca del trabajo La Estafa Maestra, una investigación que desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el gobierno federal mexicano desvió más de 400 millones de dólares. Nayeli, un poco para que la gente tenga un contexto de este importante trabajo que también lo pueden encontrar en la web, explícanos un poco el contexto de este trabajo, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, pues digamos, el resumen de lo que significa la estafa maestra es que el gobierno federal, las secretarías de Estado, en este caso en México, creo que ustedes les llaman ministerios, ministerios de gobierno hicieron convenios con universidades públicas para hacer supuestos servicios. Estos servicios se traducían desde el reparto de despensas en los lugares más pobres del país para cumplir con programas sociales, hasta asesorías en la plataforma de Pemex o incluso organización de eventos. Desde un principio nos preguntamos qué tendrían que estar haciendo las universidades con las dependencias para estos servicios. En realidad, para eso se contratan a otras empresas de distribución logística o
muy especializados en el caso de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, nos llamaba la atención que el gobierno estuviera contratando a las universidades para hacer estos servicios. Después, lo que descubrimos, gracias también a unos informes de la Auditoría Superior de la Federación, que es un organismo que se dedica a hacer la auditoría de cómo se gastan los recursos públicos a nivel federación. Ellos detectaron que las universidades estaban subcontratando empresas para poder cumplir los servicios que los ministerios les estaban contratando. ¿Qué hicimos nosotros? Investigar a las empresas. Porque en un principio nuestra sospecha, nuestra hipótesis es que las empresas pertenecían a políticos y por eso es que estaban contratando a esas empresas. Pero en realidad lo que descubrimos es que las empresas ni siquiera existían, eran empresas fantasma. Y entonces todo lo que se había maquinado alrededor de la contratación, de los contratos, de los supuestos servicios, solamente era una estafa, literalmente, solamente era una manera para desviar los recursos públicos, para sacar los recursos públicos de los ministerios, los enviaban a las empresas y a partir de allí se perdía el rastro. Y efectivamente estamos hablando de miles de millones de pesos, cientos de dólares, efectivamente traducidos ya en esa moneda, y que significaba pues todo un sistema de corrupción. Ni siquiera solo era un caso, porque estábamos hablando de 12 ministerios del gobierno federal, 8 universidades públicas, 186 empresas en total en el entramado, y para que el dinero público saliera de los ministerios de gobierno, obviamente tiene que pasar por muchos trámites y por eso es que nosotros siempre hemos insistido en que se trata de un sistema de corrupción desde y en el gobierno federal. Que haya ocurrido solamente se entiende con la complicidad de diversos funcionarios en todos los órdenes de gobierno y no solamente que haya ocurrido, sino incluso también ahora que permanezca en impunidad, porque hasta el momento todavía no se ha investigado el tema, aunque existen denuncias penales, pero no se ha investigado y eso también nos habla de que pues alguien no quiere que se sepa realmente quiénes son los artífices de esta estafa. Pero básicamente es eso. La estafa maestra es un sistema de corrupción que reveló la utilización de empresas fantasma en el gobierno federal del presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Bueno, Nayeli, sin duda, no sé cómo está la situación en tu país, pero por ejemplo en Ecuador la pandemia nos ha demostrado, la pandemia del coronavirus me refiero, nos ha demostrado que los ecuatorianos, los políticos sin duda no tienen ningún tipo de escrúpulos y la mayoría de insumos o elementos que los han comprado bajo emergencia han tenido un sobreprecio increíble, desde mascarillas, bolsas para cadáveres y hasta hospitales. En este sentido, y con el ejemplo y con la investigación que tú has desarrollado, Nayeli, quiero partir una consulta preguntándote por qué es importante ahora pensar en el periodismo de investigación, por dónde, y además de eso, por dónde empezar, por dónde tener esa primera pista, ¿no? Porque sin duda, ahora más que nada, las fuentes están cerradas, pero hay otras alternativas que ya les conversaremos más adelante. ¿Por qué es importante el periodismo de investigación? Aunque de por sí el periodismo ya tiene que serlo así. ¿Y por dónde empezar? Esta primera pista, ¿cuál sería? Claro, nosotros siempre hemos insistido en que generalmente los grandes temas de investigación o que se vuelven grandes temas de investigación en realidad no nacen así. Nacen siempre con una pequeña pista. En nuestro caso, y también ya han habido más investigaciones en este país que así lo demuestran, que parten de lo que parecería mínimo, de lo que parecería cotidiano, que es prácticamente nuestra cobertura diaria. Si un político o un funcionario público anuncia un programa o anuncia la contratación de alguna empresa, desde ahí se empieza. O sea, solamente con el seguimiento, digamos, de esa contratación en específico, de esa empresa en específico, y conforme vayamos avanzando, muy probablemente vayamos encontrando elementos irregulares o de posible corrupción, pero solamente lo podemos saber en la medida que vamos investigando. Es decir,
no se habla desde un principio de decir, voy a investigar la estafa maestra. No, investigamos solamente unos contratos y de repente se fue haciendo más grande y cada vez más grande y cada vez más grande lo que íbamos encontrando, pero fue a partir de una pista mínima y de una hipótesis bastante pequeñita, que era pensar que las empresas era de algún funcionario, y ese hubiera sido un camino un poco más corto, más sencillo de investigar, pero en realidad lo que estábamos encontrando era que ni siquiera existía rastro de las empresas, y ahí, digamos, el gran reto fue cómo demuestras que algo no existe en realidad, ¿no? Y uno se va haciendo como de insumos también y de metodologías de investigación, pero estos insumos, estas herramientas se van construyendo en lo cotidiano, en realidad, en cada cobertura que tenemos. Y entonces, digamos que resumiendo, es cómo se empieza de verdad con nuestra cobertura cotidiana. Si hay algo que nos llame la atención, si vimos un precio incluso más elevado, hay manera en que podamos contrastarlo con lo demás, a quién se lo compraron, de quién es la empresa, dónde está la empresa, hay que ir a verla, a quién más le han contratado, tiene experiencia o no. Y entonces así se va, digamos, como construyendo la investigación, y en la medida que avancemos nos puede ir dando respuestas también esta investigación que estemos planteando, y también el tamaño de la investigación que pueda hacer. Pero siempre hay elementos, yo insisto, desde lo cotidiano. En el caso de la estafa, por ejemplo, te hablaba desde un principio, Johnny, que en México existe la Auditoría Superior de la Federación, y son informes que se dan públicamente cada año, y todos los reporteros de este país tienen acceso a ello. Bueno, la ciudadanía completa tiene acceso a esos informes. ¿Cuál fue la diferencia en seguirle la pista o no a uno de ellos? Decidirlo. Básicamente fue decidirlo, pero ahí estaba. Y muchos lo retomamos solamente con notas periodísticas del día de la Auditoría Superior revela presuntos desvíos de universidades. Nosotros dimos el paso siguiente para no decir presuntos, sino comprobar que efectivamente era un desvío. Pero insisto, a veces hay temas que están a la vista de todos y solamente requiere que alguien lo tome y le siga la pista. Bueno, Nayeli, sin duda con un mundo semi paralizado por el coronavirus, ¿cómo investigar al poder local o nacional? Porque nos ha puesto al mundo en otra perspectiva y digamos más también a nosotros, a los periodistas que realmente nos ha trabado con este tema del teletrabajo que no siempre se aplica para nuestra profesión. Pero con este mundo semi paralizado por el virus, en donde pasamos más tiempo en casa que en la calle, ¿cómo poder investigar? Sí, es muy complejo, porque obviamente nosotros siempre estamos acostumbrados al periodismo de a pie, a salir a la calle, y obviamente esa es la manera en que podemos corroborar prácticamente cualquier cosa, en salir y buscarlo. Sin embargo, también hay una parte que que sí se necesita, digamos, el análisis a veces desde la computadora. Yo no estoy tan familiarizada con las herramientas que tengan en Ecuador, sobre todo de acceso a la información pública. Pero en México sí tenemos un Instituto Nacional de Transparencia, tenemos una ley general de Acá acceso también. a la información pública, y yo creo que esa es una gran manera. O sea, en la medida, nosotros tenemos aproximadamente unos 15, 17 años con la ley, y que obviamente ha ido modificándose la ley de acceso a la información pública, la ley de transparencia, y también los periodistas nos hemos ido especializando en esa materia, en saber qué sí, qué no se puede preguntar, cómo se puede preguntar para que realmente te den la información, a quién hay que preguntarle para que se dé la información. Entonces, yo creo que esa es una vía muy importante que tendríamos que explotar de la mejor manera y frecuentemente, que no solamente se trata de hacer una pregunta vía transparencia, sino se trata de investigar antes.
quién tiene esa información, cómo la debemos de preguntar, exactamente solamente la podemos obtener vía transparencia o probablemente está en los portales de información ya ahí publicada. Entonces, sí hay un previo, digamos, de pre-reporteo en fuentes vía remota, en fuentes de Internet, tal cual. Luego, explotar esta vía de acceso a la información pública a mí me parece indispensable. Hace unos 10 o 15 años, por ejemplo, muchas de las noticias o de los reportajes más importantes en este país se dio justo por esos periodistas que comenzaron a utilizar el acceso a la información pública. Entonces, creo que esa es una herramienta indispensable y la otra es hablar mucho con nuestras fuentes de gobierno, nuestras fuentes de organizaciones de investigación, de centros de investigación, porque a veces ellos conocen más herramientas que nosotros no y además herramientas públicas a veces de acceso a la información, de estadísticas, de registros, de cuestión sanitaria, de cuestión económica. En realidad, a lo que me refería en la pregunta anterior de cómo te haces de insumos, los insumos es en lo cotidiano. Nunca va a estar un secretario de Estado o un ministro diciéndote, aquí puedes encontrar esta información, pero nosotros sí podemos preguntarle a los expertos, a los que saben, y a veces hay sistemas de información público que no están dirigidos necesariamente a los ciudadanos o a los periodistas, están dirigidos, por ejemplo, a los proveedores, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que se llama Compranet, que es ese sistema mediante el cual se hacen los concursos para las contrataciones públicas. Y ese sistema, sí. Exacto, y ese sistema no está hecho para nosotros ni para los ciudadanos, está hecho para ellos, pero ¿qué hicimos? Aprendimos a usar ese sistema y a través de ese sistema tenemos mucha información pública e incluso a veces de manera en tiempo real, porque las contrataciones y esto se hacen en tiempo real. Entonces, si uno se vuelve experto en el uso de una herramienta como esa, créanme, también es un paso adelante para la investigación. Y entonces, cada vez que uno va haciéndose una herramienta y otra herramienta, cuando tienes enfrente un tema, se te ocurre, claro, tengo que ir a buscarlo a este sistema, o claro, le tengo que preguntar a tal a ver si hay otra información pública u otra estadística que me pueda ayudar. Entonces, conforme uno se va haciendo de estas herramientas, hablando con las fuentes, puedes ir resolviendo la metodología para la investigación que traigas en manos, ¿no? Perfecto. Nayeli, te invito por favor a hacer una segunda pausa y retornamos para seguir más hablando de estos temas. En tiempos de COVID-19, el uso de mascarilla es fundamental y obligatorio. Domo Bioseguridad ofrece mascarillas antifluido con todas las medidas de salud. Además, contamos con elegantes diseños para todas las edades. Contáctanos al teléfono 099-5513-500. Domo Bioseguridad, porque tu salud nos interesa. Perfecto, volvemos con Nayeli Roldán, con quien estamos hablando acerca de cómo iniciar una investigación periodística. Y para conectar con lo anterior que estábamos hablando, Nayeli, sin duda, investigaciones pequeñas, locales o grandes, como las de ustedes a través de la estafa maestra, sin duda que se necesita también un trabajo en equipo entre gente de confianza, ¿no? Porque los periodistas no sabemos manejar todo y tampoco es que estamos obligados a hacerlo. Un poco, ¿cuál es el perfil que tú, digamos, reconoces con el que debería empezar una investigación? ¿Un periodista, un estadista, un diseñador? ¿Cuáles son tal vez esos perfiles de gente que deberían vincularse a una primera investigación que la tengamos en mente? Sí, nosotros la verdad es que siempre insistimos en eso, que el periodismo se ha estado volviendo un trabajo multidisciplinario, porque antes, sobre todo estas películas que nosotros vemos de las grandes investigaciones y que siempre son uno o dos reporteros y el editor, ¿no? Sobre todo el periodismo gringo, nosotros lo que descubrimos es que si bien la tarea del reportero es muy importante, obviamente, esa es como la materia prima. No se puede hacer en solitario, o sea, no se puede hacer solamente una persona porque en realidad a veces
las máquinas, los sistemas de corrupción son demasiado complejos. Y la verdad es que los corruptos sí se organizan, ¿no? Y tan se organizan que por eso se vuelve cada vez más difícil ir tras ellos o estar detrás de las pistas. Y por eso siempre se necesita más gente trabajando en un tema, pero no solamente más reporteros. En el caso de Animal Político, la verdad es que nosotros tenemos la gran fortuna de tener un director del medio, Daniel Moreno, que hace juntas editoriales con nosotros, con los reporteros, cada semana, o que hacíamos antes de la pandemia, cada semana, y en la que debatíamos los temas de mediano, corto plazo y también de largo aliento. Y en este intercambio, primero, con tus colegas, con los demás reporteros, siempre hay alguien que conoce una herramienta más que tú o que tiene una fuente que te pueda ayudar y entonces eso aporta. Luego la guía de Daniel, que por supuesto es indispensable, es un periodista con mucha experiencia, con muchos años en el oficio, con un olfato periodístico que se ha vuelto una de sus grandes cualidades. Entonces, eso es, digamos, como la primera parte del trabajo en equipo. Luego es estar reporteando. Pero luego también te das cuenta que necesitas de repente gente muy especialista en ciertas cosas. Nosotros teníamos en ese momento una diseñadora de información, que no es necesariamente alguien que se encarga de hacer gráficas, sino más bien que se encarga de cómo ordenar información. Entonces, cuando nosotros estábamos en plena investigación, uno de los primeros retos y más grande complicación fue cómo le hacemos para estar ordenando toda esta información que nosotros estamos investigando de los ministerios de gobierno, las universidades y 186 empresas. De repente el volumen de información era tremendo. ¿Cómo le haces para que en una sola tabla de Excel esté toda la información de la dirección de las empresas, el RFC, el folio mercantil, a qué se dedican, quiénes son sus accionistas, quién es el representante legal, han tenido experiencia previa, qué otros contratos han tenido, de cuál es el monto del contrato con la universidad y luego los datos de la universidad, quién es el rector, quién firmó los convenios, de qué tipo de servicios eran, el año de vigencia del contrato y luego los ministerios, quién firmó el convenio, qué cargo tenían, etcétera. Entonces se te empieza a volver una bola de nieve gigantesca que por supuesto nosotros, los periodistas, que generalmente le huimos a las tablas de Excel y a las matemáticas, pues teníamos un mundo de información. Y entonces tuvo que venir una experta que se dedica a eso, que estudió 5 años esa especialidad en el diseño, que es el diseño de información, y entonces nos ayudó a crear categorías en la tabla de Excel para que nosotros fuéramos ahí registrando todos los datos de todos los actores involucrados. Terminamos armando una base de datos de 13,000 celdas. Wow. Y luego terminamos esa base de datos y aún así todavía no terminábamos de concretar, digamos, cómo hacer para encontrar los hallazgos dentro de todo ese mundo de información. Y ella también nos fue ayudando hacer diferentes bases de datos o cruces de información para encontrar los patrones, para encontrar las coincidencias, que en este caso era de la falta de trámites, por ejemplo, para que las empresas se consideraran legalmente constituidas. Entonces, a lo que voy es, el trabajo del reportero es indispensable, pero no puedes hacer un reportaje de investigación por sí mismo. Necesitas siempre de expertos en otras materias. Y luego aparte que es un poco egoísta y hasta ególatra también pensar que yo puedo hacerlo todo. Sí, claro. Sí, por supuesto, porque además, sí, es sumamente egoísta, pero además también es impensable. O sea, un periodista no puede hacer diseño de información, no puede hacer, o probablemente sí, pero le costaría demasiado meterse a estudiar y poder hacerlo, y luego la vida no te da, o sea, simplemente no te da tiempo para hacer una investigación completa solamente una persona. Y luego también a la hora de publicar el reportaje, pues era
sumamente complejo. ¿Cómo le haces para comunicarle a la gente, a los lectores, esta complejidad del sistema de corrupción sin que lo aburra, ¿no? Pero sin que se quede en el segundo párrafo o en el tercer párrafo. Y entonces, en todo el equipo de Animal Político, donde intervino la editora de audiencias, el diseñador, la diseñadora de información, el community manager, la editora general, empezaron a hacer lluvia de ideas de cómo sería la mejor manera de comunicarlo. Y ahí idearon desde el nombre, la estafa maestra, eso no se nos ocurrió a nosotros, por ejemplo, porque tenía que ser un nombre corto, porque tenía que poder usarse en un hashtag, porque tenía que ser un nombre que la gente pudiera recordar fácilmente y además que tuvieran relación, obviamente, con el reportaje. Entonces, esas cosas nosotros no las estudiamos, o sea, nosotros no pensamos en eso, pensamos en periodísticamente, pero hay alguien que sí tiene que pensar en cómo concretar o cómo resumir una idea en un hashtag, ¿no? Y luego también hay otros que pensaron en, por ejemplo, claro, hay que hacer un cómic y hay que hacer ciertas infografías para este tema y hay que hacer un video. Entonces, si de por sí el trabajo tal y como salió fue titánico y fuimos pocas personas, es impensable que lo hubiera hecho solamente una persona, ¿no? Entonces, como que cada quien va aportando desde su expertise justo para poder ya hacer un trabajo mucho más elaborado y necesario, y no, bueno, no solo necesario, sino que además también sea atractivo para los lectores, porque a veces los periodistas también nos clavamos tanto en nuestras investigaciones que se vuelven aburridas, o sea, que le entendemos nosotros, pero es demasiado exigirle a veces a los lectores que también vayan a nuestro ritmo cuando nosotros llevamos 4 o 5 meses en el tema, ¿no? Entonces, hacerlo atractivo para los lectores también es un reto bastante importante y que para eso necesitamos a gente que se dedique especialmente a acercar productos atractivos para los lectores. Bueno, Nayeli, en qué momento, digamos, para no decepcionarme eh, como periodista o no frustrarme, me refiero, en qué momento puedo reconocer que perdí el norte de mi investigación o que estoy siendo utilizado por una de mis fuentes? Porque toda fuente es interesada. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo lo que siempre digo es que una de las grandes ventajas del periodismo de investigación y sobre todo de la utilización de fuentes abiertas, de fuentes de información pública, de acceso a la información pública, es que te evitas justo ser el instrumento de las fuentes, porque ya no dependes de que alguien te pase un documento, ¿no? De que alguien te pase un análisis que hayan hecho por sí mismos, sino que tú, si tienes acceso a la estadística, tú puedes analizar esos datos, ¿no? Que no te quedes solamente con una entrevista, con que alguien te diga, oye, es que fulano de tal, ¿no? No. Esta es, creo, una de las grandes posibilidades que nosotros tenemos justo de dejar de ser el instrumento de las peleas entre políticos. Y cuando uno de repente ya tiene demasiada información, por supuesto, que hay un momento en que no sabes ni siquiera para dónde más girar y hacia dónde caminar, porque ya uno, o estás trabado, ¿no? Estás muy atorado y ya no sabes cómo resolverlo, o dos, porque simplemente ya perdiste la nota, ¿no? O sea, hay tanta información que ya no sabes qué es lo más importante. Entonces, ahí yo creo que a todos nos pasa, por supuesto, y lo que yo he hecho, o lo que hicimos incluso en la estafa fue tratar de ordenar, sobre todo tratar de ordenar. Primero, darte un pequeño respiro, así, aunque sea de un par de días, de no tocar nada de esa información, no leer nada, nada de lo que has estado haciendo, por lo menos un pequeño respiro. Y luego, recapitular qué es lo que tienes, ¿no? Y cuál era tu hipótesis inicial. Y a partir de eso,
puedes empezar a ver como con un poco de mayor claridad si esa hipótesis ha cambiado, si se ha reforzado o si de plano no tiene nada que ver. Y si se ha cambiado esa hipótesis, ¿cuál es la nueva hipótesis? Y con esa nueva hipótesis, ¿cómo con lo que tienes de información, si se sostiene o no se sostiene y qué te faltaría para sostenerla? Pero yo sí creo mucho en que es muy, muy importante ser un poco, no un poco, ser muy ordenados en la información. Y yo, por ejemplo, yo soy muy gráfica, yo tengo hasta un pizarrón aquí en la oficina, bueno, en mi casa, en el área que tengo como estudio, tengo un pizarrón porque necesito saber, a ver, punto A tengo esto, punto B tengo esto, punto C tengo esto, y para que tú lo puedas ver y digas, claro, me falta tal o me falta esto. Y también ayuda de los colegas, o sea, que uno le pueda llegar con su director, jefe de información o algún otro periodista que tenga experiencia también en la investigación, llegar y mostrarle lo que tienes. Y siempre ojos frescos pueden ver cosas que nosotros a veces ya ¿no? Que se nos escapa por estar como tan enfrascados en cierto tema. Perfecto. Bueno, quiero dar las gracias a Nayeli por este primer encuentro y quiero que por favor Ujú. se repita. Hemos sentado, creo Claro. que en esta charla, las bases para que la gente que está pendiente de Mote Radio y de las investigaciones y del periodismo empiece a preguntarse que puede ir desde lo cotidiano hasta terminar en una investigación como la de ustedes. Y realmente sugiero a ustedes que visiten el interesante proyecto de la estafa maestra, que ustedes lo pueden encontrar en internet, lo buscan únicamente como la estafa maestra en Google, lo pueden encontrar también a través de Animal Político. Así es que, Nayeli, reitero la invitación, reitero el agradecimiento por estos minutos de intensa conversación y Ujú. esperamos que nos volvamos a ver y escuchar con la gente de Cuenca, Ecuador. Por supuesto que sí, Johnny. Muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. También recuerden de que lo que hemos conversado aquí con Nayeli Roldán, colega mexicana, ustedes lo podrán tener en las próximas horas en nuestra página web www.monteradio.com, pero también en nuestras redes sociales y plataformas. Gracias, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según en donde nos escuchen.